Hola, hola familia de YouTube. ¿Cómo estáis todos hoy? Espero que genial, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo aquí, en vuestro canal favorito. Estoy emocionadísimo de teneros aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por mi cabeza, algo que me preocupa y que honestamente, creo que es importante compartir con vosotros. Vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y las acusaciones, o más bien, la percepción que tengo de que algunos desean su fracaso. Sí, lo sé, es un tema delicado, pero creo que es crucial abordarlo con honestidad y transparencia. Antes de que empecemos, como siempre, me gustaría pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido que creo, si os entretenéis con mis vídeos, os invito a que os suscribáis al canal. Es gratis, no cuesta nada, y me ayudáis un montón a seguir creciendo y trayéndoos contenido de calidad. Además, activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al tema. Bien, hablemos de Can Yaman. Un actor turco que conquistó el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo físico. Desde Erkencikus hasta sus proyectos más recientes, Can ha acumulado una legión de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder con las figuras públicas que alcanzan la fama, también ha enfrentado críticas, controversias y, en mi opinión, una campaña sutil, pero persistente para verle caer. No estoy diciendo que todo el mundo odia a Can Yaman, ni mucho menos. Sería una generalización absurda. Lo que sí creo es que existe un sector, quizás minoritario pero ruidoso, que parece disfrutar señalando sus errores, magnificando sus controversias y minimizando sus logros. Y esto, amigos míos, me preocupa. ¿Por qué digo esto? Bueno, analicemos un poco. Primero está la constante comparación con otros actores turcos. Cada vez que Can inicia un nuevo proyecto, inevitablemente surge el debate, ¿será tan bueno como esto otro? ¿Superará a aquel otro actor? Y aunque la competencia es sana, a veces siento que estas comparaciones se utilizan para desprestigiar a Can, para argumentar que no es tan talentoso, tan carismático o tan exitoso como otros. Se le exige un nivel de perfección inalcanzable, se le mide con una vara que parece no aplicarse a otros colegas de profesión. Luego están las controversias personales. Can Yaman, como cualquier ser humano, ha cometido errores y ha estado involucrado en situaciones polémicas. Pero siento que estas situaciones se utilizan como municiones para atacarlo constantemente, para recordarle sus errores del pasado y para cuestionar su carácter. Se le juzga con una vara muy diferente a la de otros actores, y cada paso en falso se amplifica al máximo. Cada desliz se convierte en titular, cada error en una condena perpetua en el tribunal de la opinión pública. Se le niega la posibilidad de aprender y crecer, se le exige una perfección que nadie más posee. Además existe una cierta envidia, creo yo, hacia su éxito. Can Yaman ha logrado lo que muchos actores sueñan: reconocimiento internacional, contratos lucrativos y una base de fans devota. Y esto, lamentablemente, despierta envidia en algunas personas. Ven su éxito como algo inmerecido, como un golpe de suerte, y desean verlo caer para reafirmar sus propias creencias sobre la justicia del mundo. Piensan que no se ha esforzado lo suficiente, que todo le ha venido dado, que su éxito no es fruto de su talento y dedicación, sino de una combinación de suerte y apariencia física. Esta envidia se manifiesta en comentarios maliciosos, críticas despiadadas y un deseo constante de verle fracasar. Pero, ¿por qué tanta animadversión hacia Can Yaman? Creo que hay varios factores en juego. Primero, su personalidad. Can es un hombre directo, honesto y a veces impulsivo. No tiene miedo de decir lo que piensa, y esto, a veces, le juega en contra. En un mundo donde la diplomacia y la corrección política son la norma, su franqueza puede ser interpretada como arrogancia o falta de respeto. No se calla lo que piensa, no se ajusta a los moldes preestablecidos, y esto incomoda a aquellos que prefieren la hipocresía y la falsedad. Su autenticidad es vista como una amenaza, su honestidad como una provocación. Segundo, su atractivo físico. Sí, lo sé, suena superficial, pero la apariencia física juega un papel importante en la percepción que tenemos de las personas. Can Yaman es un hombre muy atractivo y esto, lamentablemente, puede generar envidia y resentimiento en algunas personas. Se le juzga por su apariencia, se le reduce a un simple objeto sexual, y se minimiza su talento y su trabajo. Se asume que su éxito se debe únicamente a su físico, ignorando su dedicación, su esfuerzo y su talento actoral.
Se le niega la oportunidad de ser valorado por sus méritos, se le encasilla en un estereotipo superficial y se le deshumaniza. Tercero, su nacionalidad. Aunque Turquía es un país hermoso con una rica cultura, aún existen prejuicios y estereotipos hacia los turcos. Can Yaman, al ser un actor turco, puede ser víctima de estos prejuicios, y su éxito puede ser visto como una amenaza para la hegemonía de la industria del entretenimiento occidental. Se le ve como un extranjero, un intruso que amenaza la supremacía de los actores occidentales. Se le juzga por su origen, se le discrimina por su cultura y se le niega la igualdad de oportunidades. Se le imponen barreras invisibles, se le exige un doble esfuerzo para ser reconocido y se le somete a un escrutinio constante. Además de estos factores, creo que también hay una cierta misoginia en juego. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres, y algunas personas parecen resentir su éxito con el género femenino. Se le acusa de ser un mujeriego, se cuestionan sus intenciones y se le juzga con dureza por sus relaciones personales. Se le niega la libertad de amar, se le condena por su vida privada y se le somete a un escrutinio machista y retrógrado. Ahora bien, quiero dejar claro que no estoy defendiendo a Can Yaman a ciegas. No estoy diciendo que sea perfecto, ni que nunca haya cometido errores. Lo que sí estoy diciendo es que me parece injusto el nivel de escrutinio al que se le somete constantemente, la forma en que se magnifican sus errores y se minimizan sus logros. Me parece que existe una campaña sutil, pero persistente para verlo fracasar, y esto me entristece profundamente. No creo que sea justo que se le exija más que a otros, que se le juzgue con más dureza y que se le niegue la oportunidad de aprender y crecer. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Creo que deberíamos ser más justos y objetivos al juzgar a las figuras públicas. Deberíamos centrarnos en su trabajo, en su talento y en su contribución a la sociedad, en lugar de dejarnos llevar por prejuicios, envidias y estereotipos. Deberíamos celebrar el éxito de los demás, en lugar de desear su fracaso. Deberíamos valorar su esfuerzo, su dedicación y su talento, en lugar de criticar su apariencia, su personalidad o su origen. Deberíamos ser más compasivos, más empáticos y más comprensivos. Can Yaman es un actor talentoso y carismático que ha logrado conquistar el mundo con su trabajo. Ha inspirado a millones de personas con su historia de superación y con su pasión por la actuación. Y creo que se merece nuestro respeto y nuestro apoyo. Se ha esforzado mucho para llegar donde está, ha superado obstáculos y ha demostrado su valía una y otra vez. Se merece ser reconocido por sus méritos, valorado por su talento y apoyado en su carrera. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos, con sueños y con miedos. Juzgar a los demás con dureza y crueldad solo refleja nuestra propia inseguridad y nuestra propia falta de empatía. Antes de criticar, deberíamos ponernos en su lugar, intentar comprender sus motivaciones y reconocer su humanidad. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores y todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Así que la próxima vez que veáis una noticia negativa sobre Can Yaman, o la próxima vez que sintáis la tentación de criticarlo o de juzgarlo, os invito a que os detengáis un momento y reflexionéis. ¿Es justo lo que estáis haciendo? ¿Estáis siendo objetivos? ¿O simplemente os estáis dejando llevar por prejuicios y envidias? ¿Estáis valorando su trabajo, su talento y su contribución a la sociedad? ¿O simplemente os estáis centrando en sus errores, sus controversias y sus imperfecciones? Creo que todos podemos ser mejores, más compasivos y más empáticos. Podemos celebrar el éxito de los demás, en lugar de desear su fracaso. Podemos construir un mundo más justo y más amable, donde el talento y el esfuerzo sean recompensados, y donde la envidia y el resentimiento no tengan cabida. Podemos apoyar a aquellos que persiguen sus sueños, valorar a aquellos que nos inspiran y celebrar la diversidad y la riqueza de la cultura humana. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos hablado de Can Yaman, de las críticas que recibe y de mi percepción de que algunos desean su fracaso. Hemos analizado los posibles motivos de esta animadversión y hemos reflexionado sobre la importancia de ser más justos y objetivos al juzgar a las figuras públicas. Espero haber sembrado una semilla de reflexión en vuestras mentes y corazones. Espero que este vídeo os haya hecho reflexionar y os haya inspirado a ser mejores personas. Recordad que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos, con sueños y con miedos.
Seamos más compasivos y más empáticos. No juzguemos sin conocer, no critiquemos sin comprender y no deseemos el mal a nadie. Apoyemos a aquellos que nos inspiran, celebremos el éxito de los demás y construyamos un mundo más justo y más amable. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema, así que dejad vuestros comentarios aquí abajo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Tenéis una perspectiva diferente? Me interesa mucho leer vuestras opiniones. Compartid vuestras experiencias, vuestros pensamientos y vuestras reflexiones. Construyamos un diálogo abierto y respetuoso sobre este tema. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis ahora mismo. Es gratis, no cuesta nada, y me ayudáis un montón a seguir creciendo y trayéndoos contenido de calidad. Además, activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Cada nuevo suscriptor es una motivación para seguir creando contenido que os inspire, os entretenga y os haga reflexionar. Dadle like, compartid, comentad y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, sed amables, sed compasivos y sed felices. Hasta la próxima.